quisiera presentarles y que ustedes puedan leer, cuando llegue el momento, las 24 tesis tomistas. El 27 de julio de 1914, la Sagrada Congregación de Seminarios y Universidades sometió a la aprobación del Romano Pontífice las 24 tesis tomistas que fueron publicadas en los centros eclesiásticos y para los centros eclesiásticos. Lo publicó Pío X con un motu propio, Doctoris Angelici, del 29/6 de 1907 del 1914. 6 porque esto fue anterior. Y ahí, en estas 24 tesis tomistas, como había un neotomismo que se estaba alejando de las verdaderas tesis tomistas, y esto no solamente en el siglo XVIII y XIX, sino desde el siglo XVII, con el escotismo y con el suarismo y con el franciscanismo, entonces se pidió que si se recomendaba tanto a Santo Tomás, por lo menos se dijera qué era lo que era de Santo Tomás y qué lo que no era de Santo Tomás. De estas 24 tesis tomistas que queremos presentarlos para que ustedes las puedan ir conociendo y leyendo, de la primera podríamos llamar la metafísica, que es la parte más esencial de la filosofía. Algunos ahora, como la palabra metafísica les da miedo, porque tienen el cáncer que llamo yo metafísico, piensan que es como el SIDA, la metafísica, y no. La metafísica es una profunda realidad, que vivimos con ella, porque es lo que está más allá de lo físico. Aristóteles la llamó filosofía primera, y no hay por qué escandalizarse, ni muchísimo menos. El mismo Kant no utiliza la palabra metafísica, y llega a decir, por ejemplo, que mientras haya hombres sobre la tierra habrá metafísica. Eso lo digo para que nadie se escandalice. Y también François Mauriac, un premio Nobel de literatura del siglo pasado, decía también que pretender la felicidad sin metafísica es una estupidez. Eso es lo que quieren ahora muchos, mandar a volar el ser, mandar a volar la realidad, pensar que el subjetivismo es lo que tiene que decir la última palabra, y eso es un cáncer verdaderamente para el pensamiento, cuyas consecuencias sociales las estamos viendo con el desmoder, perdónenme la expresión, que hay en estos momentos en el mundo. Entonces, simplemente para que se haga una idea, de la 1 a las 6, a las 7, son tesis muy breves que se pueden ir leyendo, es una metafísica, la cosmología va de la 8 a la 13, la psicología y biología de la 13 en adelante, y la teodicea, la 22 a la 24. Esto apareció dado en Roma el 27 de julio de 1914, firma el cardenal Lorenzelli, que era el prefecto en aquella época, y simplemente recordar que no es un documento dogmático. ¿Qué queremos decir con esto? Debe advertirse que la aprobación de las tesis por la Sagrada Congregación de Estudios tuvo un carácter disciplinar y no doctrinal. Por ello, como ha explicado un filósofo moderno, Canals, en primer lugar se hizo no en un documento de magisterio doctrinal que las impusiese al asentimiento especulativo de los filósofos y teólogos católicos, sino en un acto disciplinar. Como dicen los que estudian a Santo Tomás, estas son las tesis correctas de Santo Tomás, ¿no? Porque ya sabemos que luego, pues, filósofos que se consideran escolásticos y que hacen mucho derecho, porque ya sabemos que el tomismo, mejor dicho, la doctrina de la Iglesia, el magisterio, utiliza la filosofía, pero no se abraza con ningún sistema filosófico. Naturalmente que hay sistemas filosóficos en los que se puede apoyar, porque ayudan, y otros en que no, ¿qué le vamos a hacer? Pero entonces lo importante de todo esto es, como dice Canals, el carácter del acto de 1914 es el de una interpretación auténtica de normas disciplinares que establecían que los estudios eclesiásticos se inspirasen en la doctrina de Santo Tomás. De modo parecido, fue entendido en una editorial de la Civiltà Católica, publicada junto con el texto de las tesis. En ella se negaba el carácter de documento dogmático, que requiriera el asentimiento de la fe, y se caracterizaba incluso como una disposición magisterial únicamente como para asegurar la autenticidad tomista, pero no su veracidad objetiva. Como diciendo, no quiere decir, esto es lo que dice Santo Tomás, que sea verdad, eso lo tendrán que definir los filósofos, al margen de los teólogos, ¿no? Bueno, de todas maneras, lo que quiero también conocer es que Luis Alonso Getino, en 1917, en un artículo, escribió otras 24 tesis tomistas que son abiertamente no tomistas, son escotistas y son suarecianas, y que también están aceptadas por la Iglesia, en el sentido que nunca la Iglesia las ha prohibido, porque la Iglesia no se mete a definir la verdad de los sistemas filosóficos, sino de los teológicos. Ese es el punto clave. Pero de todas maneras queda claro que la persona que quiera saber si es tomista o no la doctrina de la potencia y el acto, por ejemplo, pues tiene que acudir a Santo Tomás, en el sentido que Santo Tomás lo entiende. No así lo entiende Suárez, y no así lo entiende Escoto, que también son católicos, incluso Escoto santo, o a punto de ser doctor, ser santo en la Iglesia.
Por lo menos beato creo que ya está proclamado, si no me equivoco, incluso no recuerdo ahora si está también como santo. Por lo tanto, en la filosofía hay que tener cuidado porque la filosofía es un medio, es un instrumento para hacer buena teología. Pero por otra parte la experiencia enseña que cuando uno se aleja de Santo Tomás se complica enormemente la vida, que es lo que pasó a Escoto y a Suárez cuando se meten a explicar la Trinidad, la persona y todo este tipo de cosas, llegan a conclusiones que dificultan mucho más la revelación, es mi opinión personal, que Santo Tomás. Con Santo Tomás no hay problemas, con Santo Tomás se va seguro, y con los demás pues no es tan seguro. Esto lo dejo a la opinión de ustedes, porque como les digo, pues es un tema opinable, ¿no?